Hola, ¿cómo están? Desde siempre sabemos que el ser humano es un ser diferente al resto de la creación, al resto de los animales, de las plantas. Somos un ser diferente. La Biblia dice que somos un ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la dimensión espiritual es muy importante. El ser humano en Génesis dice que cuando recibimos el soplo de Dios, el soplo del Espíritu Santo, la presencia de Dios invisible en nuestro ser, se termina de completar nuestro ser y somos un ser viviente. Y esa es una enseñanza importantísima en la palabra de Dios. Y hoy quiero compartirles en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 27, un pasaje importante donde Jesucristo recalca, antes de irse, antes de morir, resucitar y ascender a los cielos, habla de la importancia del Espíritu Santo. Y vamos a leer la palabra y después la vamos a comentar juntos. Dice Juan capítulo 14, versículo 15 al 27. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador o otra compañía, otra manera de estar junto con ustedes, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes, y en nuestro caso está con ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el compañero, el que los va a acompañar, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Hay muchas cosas en este pasaje, pero en primer lugar habla de el amor a Jesucristo. Nosotros podemos creer en Dios por muchas cosas, por muchas razones, por muchos aspectos, por su poder, por su bendición, por su creación, todo lo que ustedes ya saben. Pero reconocer a Jesucristo, un Dios que toma forma humana y vive, nos enseña, sufre, muere y resucita por nosotros, es fundamental. El amor a Jesucristo y el reconocimiento a Jesucristo es fundamental. Eso nos hace verdaderamente cristianos. No nos hace cristianos solo en creer en el poder de Dios o en la presencia de Dios o en la existencia de Dios. Nos hace cristianos cuando amamos a Jesucristo porque descubrimos que es un Dios que nos ama profundamente a nosotros. Ya está expresado en el Evangelio de Juan, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que vino, se hizo un hijo, habitó entre nosotros para que todos los que estemos creyendo, confiando y estemos con Él, tengamos vida eterna. Fluya la vida que es de Dios, fluya la vida que nos ayuda a superar este mundo, esta sociedad y todos los problemas que tenemos que enfrentar y todos los desafíos que tenemos que enfrentar. Y entonces, como amamos a Jesucristo, Jesucristo también nos ama y cuando Él ascendió a los cielos, sabía
sabe, ha enseñado y enseñará siempre que necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque sin el Espíritu Santo estamos incompletos, estamos en inferioridad de condiciones. La relación con Dios es profunda, por eso en Juan 15 va a decir que si permanecemos en Él, fluye la vida, tenemos frutos, estamos vivos, pero si nos cortamos de Él, cortamos nuestra relación con Él, entonces nos secamos. Y eso es fundamental para nosotros, ¿sí? También es importante permanecer en Él. Pero aquí estamos viendo lo anterior a eso, que es recibir el Espíritu Santo. Como dice Juan 1.12, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y entonces cuando Jesús iba a ascender al cielo, dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Las cosas espirituales se entienden a través del Espíritu, no se pueden entender sin el Espíritu. Pero dice, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes o en ustedes y estará, y en este caso, como ya resucitó, está en ustedes. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, recibimos el Espíritu Santo. Si es una decisión profunda y verdadera, claro. Ahí entra el Espíritu Santo y nos hace superar, nos hace ser diferentes y nos hace ser lo que realmente Dios quiere que seamos, más allá de nosotros mismos. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y volvió y está dentro de nosotros cuando lo hemos recibido. Y dice la frase en el 19, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. La vida fluye de Dios y a través del Espíritu Santo. Dice otra vez, varias veces, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos. Y en otro va a decir, y el que hace caso a mis palabras, el que me toma en cuenta. Algunos creen en Dios, creen en ser superior y todo eso, pero no creen que lo que dice Jesucristo es verdad y es aplicable. Pero nosotros que amamos a Cristo y que sabemos que Él nos ama a nosotros, vamos a aplicar lo que Él nos dice. Cuando nosotros no lo aplicamos, ahí estamos en problemas. Cuando nosotros no aplicamos lo que Dios nos dice, estamos en problemas. Y es más importante el amor que la violencia, por ejemplo. Pero la invitación a la violencia está constantemente. ¿Sí? Ahora dice aquí, ¿por qué estás dispuesto, le dice Judas, el que no es el Iscariote, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y le contestó, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él, o sea, vivirá en nosotros. Una doctrina fundamental, una enseñanza fundamental de la palabra que tenemos que saberla claramente. Todo lo que digo ahora que estoy con ustedes, ¿sí? Eso lo va a hacer en el versículo 26. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, pero también dice, y les hará recordar todo lo que ha dicho. Y entonces cuando vos nutrís de tu vida de la palabra de Cristo, de leer los evangelios, leer lo que Jesucristo dice y se te mete dentro de la cabeza y la mente se te mete dentro del corazón, entonces el Espíritu Santo va a trabajar con eso. Es como cuando vos vas a un examen, ¿viste? Y no estudiaste. Si no estudiaste, ¿qué vas a dar? ¿Vas a dar lo que no tenés? ¿Vas a sacar lo que no tenés? Para recordar, tenés que haberlo estudiado primero. Y por eso es tan importante la relación con Dios. Mucha gente dice, bueno, oro y el Señor me dice. Pero acá la palabra dice que te enseñará, o sea que hay un proceso en el que vos tenés que aprender, y también te recordará lo que ya tenés. Entonces, no se saca de un lugar, no se saca de una bolsa lo que vos no pusiste en esa bolsa. Si la bolsa está vacía, no se puede sacar nada. Si tu corazón y tu mente está vacía de Dios y de la palabra, no va a poder sacar nada el Espíritu Santo. Pero si tenés el Espíritu Santo, si tenés palabra dentro tuyo, si has aprendido la palabra, el Espíritu Santo la va a sacar, la va a recordar. Y por eso en algunas situaciones difíciles te aparecen algunos versículos, te aparece la enseñanza y podés reaccionar. Si estás desconectado de Dios,
no hay manera, pero si estás conectado con Dios, sí. Por eso la relación continua y permanente con el Señor, la oración, la relación con Él y la enseñanza de la palabra, el aprendizaje de la palabra es muy importante. El aprendizaje a través de consejeros es muy importante, porque el Espíritu Santo va a sacar todo eso, ¿sí? Y finalmente, una de las cosas más importantes y más bonitas de la palabra es el versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Y sabemos que paz es estar bien con Dios, estar bien con uno mismo, estar bien con la creación, que tengamos buen trabajo, buena vivienda, que tengamos buena relación con aquellos que nos rodean. Vivimos en un mundo muy difícil, donde siempre plantea la violencia, la guerra, la discusión. Es muy difícil estar tranquilo, pero rogamos que el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, la presencia del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, nos ayude a tener esa paz, esa armonía interna, que solamente puede venir del Espíritu Santo. Y como dice este pasaje, el mundo, la gente que no tiene al Señor en su corazón, no lo entiende. No lo va a entender, porque las cosas del Espíritu te las hace entender el Espíritu, y para eso lo tenés que tener adentro, y para eso tenés que haber tenido una experiencia, y para eso tenés que haberlo recibido, y entonces también recibís una obra del Espíritu Santo que es la paz, no como la da el mundo. ¿Cómo quiere la paz el mundo? Normalmente en la historia de la humanidad, el mundo, la sociedad, los seres humanos sin Dios han buscado la paz aplastando al otro, masacrando al otro, pegándole al otro. O sea, más cerca, porque el hombre sin Dios está más cerca de una jauría, de un grupo salvaje donde el que manda es el macho alfa, o la hembra alfa, que domina a lo demás con su fuerza. Entonces cuando les pega, lo destruye, los masacra, eso gobierna. Eso no es tener paz, eso es el reino de la violencia. ¿Qué se prueba con darle una paliza al otro? No se prueba absolutamente nada. Se prueba que somos bestias salvajes, más salvajes que la bestia. ¿Sí? El ser humano con Dios tiene que buscar otro sistema. El sistema del amor, el sistema de la paciencia. Yo sé que a veces es inevitable, porque si una jauría te quiere morder, te vas a tener que defender de alguna forma. O el machito alfa, te tenés que defender de alguna forma. Pero ese no es el sistema de Dios. El sistema de Dios es la paz que te da el Espíritu Santo, la fuerza, la sabiduría que te da el Espíritu Santo. Y eso necesita de nosotros una búsqueda de Dios profunda, una confianza en Dios profunda, ¿sí? Dice al final, mi paz lo dejo, mi paz lo doy, no se lo doy como el mundo, y termina con una frase que es maravillosa, no se angustien ni se acobarden. Dos cosas que nos toca a nosotros, que es la angustia, el dolor y también la cobardía, porque son tantos los problemas que a veces es más fácil querer renunciar, pero no se puede renunciar, no se debe renunciar. Como dice la palabra de Dios, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la búsqueda del Señor es muy, muy, muy importante para nosotros. ¿Son tiempos difíciles? Sí, han sido difíciles siempre, antes de pandemia, después de pandemia. Eh, el mundo está cada vez más difícil. El ser humano en general está más apartado de Dios, y entonces hay violencia de todos lados. No, está de moda la violencia de género, pero hay violencia de todo tipo, de ida y vuelta, de machismo, de feminismo, no sé, podemos nombrar muchos extremos donde reina la violencia. Pero la presencia del Espíritu Santo debe provocarnos paz. No se turbe vuestro corazón, ¿no? No se angustie, no se acobarden. Vamos para adelante. El Señor está con nosotros, está dentro de nosotros. Busquémoslos. Juan 15, que es el pasaje que sigue, habla de la permanencia en el Señor. Si permanecéis en mí, mi palabra permanecen en vosotros,
llevaréis mucho fruto. O sea, seremos fructíferos en esta vida y saldremos adelante. No quiero usar muchas más palabras, pero la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo está dispuesto para nosotros. Como ya le recibimos y nos entregamos a Él, está dentro de nosotros. Y esa es la verdadera fuerza, esa es la verdadera paz que necesitamos. Vos y yo tenemos defectos. Todos nosotros pasamos por situaciones. En la sociedad pasamos situaciones de salud, pasamos situaciones difíciles. Pero el Señor nos dice en esta palabra, el 27, al final, con el Espíritu Santo ya, dice, la paz les dejo, mi paz os doy. No se la doy como el mundo. No se la doy como se la da el mundo. ¿Sí? No se angustien ni se acobarden. Vamos para adelante. Amén.